Nunca olvidaré la frase exacta, porque no fue un grito ni una amenaza. Fue peor. Fue un susurro tranquilo, dicho con la seguridad de quien cree que todo ya está decidido. Mañana solo necesita firmar. Lo escuché desde el pasillo, con una bolsa tibia de pan dulce apretada contra el pecho. Mi nuera hablaba en voz baja. Mi hijo estaba con ella. Y yo estaba a solo unos pasos de distancia. No me moví, no respiré. En ese instante entendí algo que a mi edad duele aceptar. A veces el peligro no llega con ruido, sino con papeles. La casa estaba en silencio. Ese silencio especial de las noches entre semana, cuando los vecinos ya apagaron las luces y solo se escucha de vez en cuando el ladrido lejano de un perro o el zumbido cansado de un refrigerador viejo. El ventilador del techo giraba lento sobre la mesa del comedor, haciendo un ruido rítmico casi hipnótico. Yo había salido temprano esa tarde para comprar pan en la panadería de la esquina, la de don Toño, porque pensé ingenua de mí que un detalle sencillo podía suavizar el ambiente tenso que llevaba meses respirándose en esa casa. El pan todavía estaba caliente. Sentía cómo el papel se humedecía un poco por el vapor y ese olor dulce familiar me devolvió por un segundo a otros tiempos, a cuando mi hijo era niño, a cuando la mesa se llenaba de risas y no de silencios incómodos. Entré por la puerta lateral, la que da directo a la cocina. No prendí la luz. No hacía falta. La lámpara del pasillo estaba encendida y proyectaba una franja amarillenta sobre el piso. Fue entonces cuando escuché sus voces. La de ella primero, suave, medida. No te preocupes, decía, ya hablé con el licenciado. Es un trámite. Mañana solo necesita firmar. La de mi hijo después, dudosa. ¿Y si pregunta algo? Ella soltó una risa corta, casi divertida. No va a preguntar, confía en ti. Además, bajó aún más la voz, ya está cansada. Sentí un frío extraño en la espalda. No el frío del aire, sino ese que nace cuando algo no encaja, cuando una pieza de la realidad se mueve de lugar. Me quedé quieta, con los pies clavados al piso, como si el simple acto de moverme pudiera delatarme. ¿Estás seguro de que es así?, preguntó mi hijo. Hubo una pausa. Pude imaginarla mirándolo, inclinándose hacia él, hablando despacio, como quien explica algo obvio. Mañana repitió, solo necesita firmar. No dijeron mi nombre, no hizo falta. Retrocedí un paso, luego otro. No porque tuviera miedo de que me vieran, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado sin hacer ruido. Me apoyé en ella y solté el aire que había estado conteniendo. No grité, no lloré, no salí a enfrentarlos. A mi edad, una aprende que las explosiones solo sirven para dejarte sin fuerzas demasiado pronto. Me senté en la cama todavía con la bolsa de pan entre las manos. El reloj marcaba las 8:20. Demasiado temprano para dormir. Demasiado tarde para fingir que no había escuchado nada. Mi mente empezó a trabajar sola, repasando detalles, armando hipótesis, buscando sentido. Mañana, firmar, trámite. Desde que mi esposo murió, hacía ya 7 años, los papeles se habían vuelto una constante en mi vida. Escrituras, cuentas seguros, trámites interminables, en oficinas donde nadie te mira a los ojos. Yo sabía leer documentos. No era abogada, pero tampoco era ignorante. Y algo en el tono de mi nuera me dijo que aquello no era tan simple como quería hacerlo parecer. Me levanté y fui al closet. Saqué mis lentes de lectura del cajón de siempre. Volví a la sala con pasos suaves. La mesa del comedor estaba despejada, excepto por una carpeta color crema, colocada con demasiado cuidado, como si ya estuviera esperando algo. O a alguien.
Ahí estaba. La tomé. Pesaba más de lo normal, no por el papel, sino por lo que representaba. La llevé a la cocina, donde la luz era más clara, y la abrí despacio. La primera hoja tenía un encabezado elegante con letras formales. Notaría pública. Sentí un leve nudo en el estómago. Pasé la página, luego otra. Palabras largas, frases enredadas, sellos, firmas impresas. Mi nombre aparecía varias veces. No entendí todo en ese primer vistazo, pero entendí lo suficiente. No era un permiso médico, como mi nuera me había insinuado días antes. No era una simple actualización de datos. Era una autorización, una que abría puertas que yo nunca había querido abrir. Cerré la carpeta. Apoyé las manos en la encimera y bajé la cabeza. El foco parpadeó un segundo, como si la casa misma dudara conmigo. Pensé en salir en decirles que no era tonta, que no iba a firmar nada sin leer. Pero me detuve. Si reaccionas, ahora, me dije, ellos cambian el plan. Y yo necesitaba ver el plan completo. Guardé la carpeta exactamente como estaba. Volví a dejarla en la mesa, en el mismo ángulo, con la misma precisión. Regresé a mi cuarto. Me senté otra vez. Esta vez dejé el pan a un lado. Ya no tenía hambre. Mi nuera había llegado a mi vida con una sonrisa amplia y palabras amables, siempre dispuesta a ayudar, siempre pendiente. Con el tiempo, esa amabilidad se había vuelto control. Opiniones sobre mis horarios, mis gastos, mis decisiones. Y mi hijo había aprendido a callar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma frase dicha, con esa seguridad que no deja espacio a dudas. Mañana solo necesita firmar. Cuando amaneció, me levanté antes que todos. Preparé café. Miré cómo el sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde la carpeta seguía ahí intacta. Me serví una taza y respiré hondo. La calma es mi fuerza, pensé. Si querían una firma, la tendrían. Pero no sería la firma que estaban esperando. Me quedé mirando la carpeta durante un largo minuto, como si fuera un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. El café humeaba en mi taza, pero ya no lo probaba. A esa hora la casa seguía en silencio. Mi nuera aún no salía de su cuarto. Mi hijo roncaba con ese sonido leve que siempre había tenido desde niño. Todo parecía normal. Demasiado normal para lo que yo acababa de descubrir. Tomé la carpeta otra vez con cuidado y la llevé a la mesa. Me senté derecho, encendí la lámpara y me puse los lentes. Esta vez no iba a hojear. Esta vez iba a leer. Las palabras estaban ahí frías y ordenadas, como suelen estar las cosas importantes que cambian vidas sin levantar la voz. Autorización amplia. Representación legal. Facultades para administrar y disponer. Me detuve. Volví a leer esa línea. Disponer. No era una palabra inocente. Disponer significaba vender, hipotecar, comprometer. Significaba perder el control. Sentí un leve temblor en las manos, no de miedo, de claridad. Pasé a la siguiente hoja. Mi nombre completo tal como aparece en mi acta de nacimiento. Mi número de identificación, mi domicilio, la casa, mi casa, la que había pagado con mi esposo durante años, la que conocía cada grieta, cada mancha en la pared, cada recuerdo incrustado en el piso. No era un documento improvisado, estaba bien hecho, demasiado bien. Alguien había pensado en cada detalle, alguien había contado con que yo no leería, con que confiaría. Cerré los ojos un momento. Escuché el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador. Afuera, un camión pasó despacio. La vida seguía.
y yo entendí que si levantaba la voz ahora, si armaba un escándalo, todo se iba a desordenar, pero no a mi favor. En ese instante recordé algo que mi padre solía decirme cuando era joven. El que se enoja primero pierde. Yo no iba a perder. Doblé con cuidado una esquina de una hoja y marqué mentalmente el lugar. Volví a guardar todo como estaba. No dejé huellas, no dejé señales. Luego fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué mi teléfono y busqué un contacto que no usaba desde hacía años, Lic. Adriana Salgado. Habíamos coincidido tiempo atrás por un trámite menor, pero yo recordaba su forma de hablar directa sin rodeos. Dudé un segundo antes de marcar. No quería exagerar. No quería sonar paranoica. Contestó al tercer tono. Bueno, licenciada Salgado. Soy Elena Ríos. No sé si me recuerde. Hubo una breve pausa, el sonido de un teclado. Claro que sí, doña Elena. ¿En qué puedo ayudarla? Bajé la voz aunque estaba sola. Necesito que me diga algo con toda honestidad, le dije. Si una persona firma un documento sin leerlo, ¿qué puede pasar? No respondió de inmediato. Eso ya fue una respuesta. Depende del documento, dijo al fin. ¿De qué tipo estamos hablando? Le expliqué. No entré en detalles emocionales. Le hablé de cláusulas de facultades de disposiciones. Ella escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para aclarar un punto o pedirme que repitiera una frase exacta. Doña Elena dijo cuando terminé si lo que me está diciendo es correcto. Firmar eso podría dejarla sin control de sus bienes en cuestión de horas. Tragué saliva. ¿Sin control? ¿Cómo? Sin control legal. Podrían vender, comprometer o usar su propiedad como garantía sin necesidad de pedirle permiso otra vez. Me apoyé en el borde de la cama. Entonces no es un simple trámite. No respondió con firmeza. No lo es. Colgué y me quedé mirando la pared. No sentí ganas de llorar. Sentí algo distinto. Una especie de orden interno, como cuando por fin entiendes el problema después de darle vueltas durante semanas. Salí del cuarto justo cuando mi nuera apareció en la cocina. Llevaba el cabello recogido y una sonrisa suave ensayada. «Buenos días, mami», dijo. «¿Dormiste bien?» Asentí, como siempre. Sirvió café, se movía con naturalidad, como si no hubiera nada escondido entre nosotros. «Hoy va a ser rápido», comentó sin mirarme. «El licenciado nos espera a las 11». «Ah, sí», respondí fingiendo sorpresa. «Qué bien». Mi hijo entró poco después. Me dio un beso en la mejilla, evitó mis ojos. Eso también fue una respuesta. Durante el desayuno hablaron de cosas pequeñas. El tráfico, el calor, una gotera en el baño. Yo escuchaba, asentía, participaba lo justo. Por dentro, mi mente iba más rápido que sus palabras. 11 de la mañana, notaría, firma. Cuando se levantaron de la mesa, esperé unos minutos. Luego tomé mi bolsa y salí de la casa. No dije a dónde iba. Nadie preguntó. Caminé hasta la esquina, al pequeño local de don Rogelio, el de las copias y el internet. Me conocía de años. Me saludó con la cabeza. ¿Todo bien, doña Elena? Necesito unas copias, le dije, con cuidado. Le entregué las hojas que había separado. Él no hizo preguntas. El sonido de la copiadora llenó el lugar rítmico constante. Cada hoja que salía era un paso más lejos del abismo. Guardé las copias en un sobre. Al salir, sentí por primera vez esa mañana que podía respirar. Regresé a casa con el mismo paso tranquilo. La carpeta seguía en su lugar. Todo seguía igual, y sin embargo, ya nada lo estaba. Esa noche, mientras me acostaba, repetí en silencio una frase que empezaba a tomar forma
En mi cabeza clara y firme. Los papeles no mienten, pero la gente sí. Y yo estaba lista para dejar que los papeles hablaran. No dormí mucho esa noche. No por miedo, sino por atención. Es una diferencia que solo se aprende con los años. El miedo paraliza. La atención afina. Me quedé despierta escuchando la casa, reconociendo cada sonido como si los estuviera archivando en mi cabeza. El crujido leve del piso cuando alguien se movía. El agua del baño cerrándose mal. El teléfono vibrando en la mesa de la sala y quedándose en silencio otra vez. A las 6 en punto me levanté. El cielo estaba gris de ese gris que no promete lluvia, pero tampoco claridad. Preparé café sin hacer ruido y me senté frente a la ventana. Abrí el sobre con las copias y las extendí sobre la mesa. No eran el original, pero eran suficientes para entender el mapa completo y para empezar a trazar el mío. Leí de nuevo despacio, como si cada palabra necesitara permiso para entrar. La autorización no era total, eso habría sido demasiado evidente, pero sí lo bastante amplia como para hacer daño. Había fechas, nombres, una referencia a una financiera que yo no conocía. Un lenguaje cuidadosamente elegido para sonar técnico, neutral, temporal. Nada grita peligro cuando se disfraza de formalidad. Pensé en confrontarlos, en decirle a mi hijo, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Pero recordé su silencio en el pasillo, la manera en que había dejado que ella llevara la voz. Confrontarlo ahora solo le daría tiempo a ella para cambiar la historia. Decidí esperar. A las 9, mi nuera apareció con el celular en la mano. Se movía rápido, como quien ya tiene el día organizado. Lista, mami, dijo. El licenciado es puntual. Claro, respondí. Solo voy por mi bolsa. En mi cuarto guardé las copias en un compartimento que nadie revisaba. Tomé mi identificación, mis lentes, y respiré hondo frente al espejo. No vi a una víctima. Vi a una mujer cansada, sí, pero alerta. Y eso era suficiente. En el camino, ella habló sin parar, sobre lo complicado que era llevar papeles, sobre lo mucho que le estaba ayudando a la familia. Mi hijo conducía en silencio. Yo miraba por la ventana, memorizando calles, anuncios, semáforos. Todo puede servir más adelante. La notaría estaba en una avenida concurrida con un estacionamiento pequeño y un letrero discreto. Entramos. El aire acondicionado olía a polvo viejo y desinfectante. Una secretaria nos pidió los nombres y nos indicó que esperáramos. Mi nuera cruzó las piernas, revisó su teléfono. Mi hijo se levantó para ir al baño. Yo me quedé sentada observando. Fue entonces cuando noté algo, el nombre de la financiera, en un cartel pequeño, casi escondido en una esquina del escritorio de la secretaria. El mismo nombre que había leído en el documento, Sorsals. Tomé nota mental. Cuando el licenciado nos llamó, mi nuera se levantó de inmediato. Yo fui la última en entrar. Me senté despacio, coloqué mi bolsa sobre las piernas. El licenciado habló con voz profesional, explicó el trámite, sonrió en los momentos correctos. Mi nuera asentía demasiado. Mi hijo evitaba mirar los papeles. Aquí solo es su firma, doña Elena, dijo el licenciado, empujando la carpeta hacia mí. La abrí. Era el original. Reconocí cada hoja. Mi nombre, mi casa. Mi silencio llenó la habitación. El licenciado levantó la vista. ¿Alguna duda? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Quiero leer con calma, dije. No tengo prisa. Mi nuera soltó una risa corta. Mami, ya lo vimos, dijo. Es lo mismo de siempre. Entonces, ¿no les molesta que lo lea?, respondí sin subir la voz. El licenciado dudó un segundo. Por supuesto, dijo. Tómese su tiempo. Leí en silencio, no todo, solo lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta.
No voy a firmar hoy, dije. El aire cambió. Mi nuera se inclinó hacia adelante. ¿Cómo que no? Necesito revisar algo primero, respondí. Mañana quizá. El licenciado aclaró la garganta. Podemos reagendar. Mi hijo me miró por primera vez en toda la mañana. Había algo en su expresión. No enojo, confusión, tal vez vergüenza. Salimos. En el estacionamiento, mi nuera dejó de sonreír. Esto nos retrasa, dijo. Todo estaba listo. Lo siento, respondí. A mi edad, firmar sin entender es un lujo que no tengo. No discutió más. Pero esa noche, al volver a casa, sentí el cambio. Las puertas se cerraban con más fuerza. Las palabras eran más cortas. Y entonces, mientras cenábamos en silencio, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Señora Elena, nos dijeron que hoy vendría a firmar. ¿Se reagendó? Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Nadie fuera de esa oficina debería tener mi número. No respondí. Apagué el teléfono. Me levanté de la mesa. Estoy cansada, dije. Buenas noches. En mi cuarto encendí la lámpara y volví a sacar las copias. Marqué con un lápiz una línea clave. El nombre de la financiera. Mañana iría a verla. No a preguntar, a observar. Antes de dormir, pensé en algo que nunca había hecho documentar. Fechas, mensajes, nombres. No para vengarme, para protegerme. Porque ya no se trataba de una firma. Se trataba de entender quién más estaba involucrado. Y yo estaba apenas empezando. Esa noche, la casa no durmió conmigo. Dormía alrededor de mí, como si yo fuera la única pieza fuera de lugar. Escuché a mi nuera caminar de un lado a otro, hablar en voz baja por teléfono, cerrar cajones con más fuerza de la necesaria. Mi hijo no dijo nada. Se metió a su cuarto temprano. El silencio entre ellos era distinto al de otros días, tenso, apurado, como si el tiempo se hubiera vuelto un enemigo. Yo me quedé sentada en la cama con la lámpara apagada, mirando la franja de luz que entraba por debajo de la puerta. Pensé en el mensaje del número desconocido. Pensé en la carpeta. Pensé en lo que la licenciada Adriana me había dicho por la tarde cuando la llamé desde la parada del camión, fingiendo que solo quería confirmar una cita. Doña Elena me dijo, si usted quiere saber hasta dónde llega esto, no confronte, observe, deje que ellos crean que todo sigue igual. ¿Y si intentan otra cosa?, pregunté. Por eso necesitamos una línea clara, respondió. Un punto donde quede constancia de su voluntad real. Esa frase se me quedó grabada. Constancia. Los años me habían enseñado que la memoria se cuestiona, pero el papel no. Y yo necesitaba un papel que hablara por mí. Cerca de la medianoche, cuando la casa por fin se quedó quieta, me levanté. No encendí la luz. No prendí el celular. Caminé despacio por el pasillo, descalza, sintiendo el frío del piso en las plantas de los pies. Cada paso era deliberado. No por miedo, sino por respeto a lo que estaba a punto de hacer. La carpeta seguía en la mesa del comedor, exactamente donde la había visto por última vez. La tomé, la llevé a la cocina. La abrí con cuidado. El sonido del plástico fue mínimo, pero aún así me detuve un segundo conteniendo la respiración. Nadie se movió. Saqué el juego de hojas que la licenciada Adriana me había entregado esa misma tarde, doblado dentro de una revista vieja. El papel era del mismo tono, la misma textura. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Pero el contenido decía otra cosa. No era una falsificación. No había mentiras. Era un documento perfectamente legal, una declaración de límites, una constancia firmada donde yo dejaba claro que no otorgaba autorización alguna
para disponer de mis bienes, sin mi presencia y sin asesoría independiente. Un texto sencillo, directo, imposible de malinterpretar. Coloqué ese documento al frente, luego detrás las hojas originales, en el mismo orden. Cerré la carpeta. Me apoyé en la encimera un momento. Sentí el latido en las sienes. No era adrenalina, era enfoque. Pensé en mi esposo, en cómo revisaba las cuentas 2 veces antes de pagar. Pensé en mi padre, en su frase sobre el enojo. Y entonces, con manos firmes, regresé la carpeta a su lugar. Antes de irme, dejé algo más sobre la mesa, mis lentes de lectura, abiertos, visibles. Un gesto pequeño, una señal silenciosa. Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Dormí poco, pero dormí. A la mañana siguiente, el sol entró temprano, brillante, como si nada malo pudiera ocurrir en un día así. Preparé café. Me vestí con calma. Elegí una blusa sencilla, nada especial. Cuando salí a la cocina, mi nuera ya estaba ahí. Me miró de reojo, luego miró la mesa. Sus ojos se detuvieron en la carpeta, luego en mis lentes. ¿Leíste?, preguntó, intentando sonar casual. Un poco, respondí. Hoy entenderé mejor. No dijo nada. Se acercó, tomó la carpeta y la abrió. Yo seguí moviéndome, como si no estuviera observando cada gesto con una precisión casi clínica. Pasó la primera hoja, luego la segunda. Se detuvo. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo que voy a firmar, dije, sirviéndome café. Mi hijo entró justo en ese momento. Miró la hoja, luego a ella. ¿Qué pasa? Mi nuera tragó saliva. Esto no estaba ayer. Claro que estaba, respondí, solo que ahora está al frente. El silencio cayó pesado. Mi hijo tomó el documento. Leyó, sus cejas se fruncieron. Mamá, empezó. Lee bien, le dije. Luego hablamos. Mi nuera cerró la carpeta con un golpe seco. Esto no es lo que acordamos. La miré por primera vez sin suavidad. Yo no acordé nada, dije. Yo solo iba a firmar, y esto es lo que firmaré. Ella abrió la boca para decir algo. Cerró, volvió a abrir. No salió sonido. Tomó su teléfono y salió de la cocina. Mi hijo se quedó. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó en voz baja. Porque necesitaba saber quién hablaba por ti, respondí. Y ahora ya lo sé. No discutimos más. A las 10:30 salimos hacia la notaría. El trayecto fue silencioso. Mi nuera no dejó de teclear en su teléfono. En la oficina el licenciado nos recibió con la misma sonrisa. Tomó la carpeta, la abrió y frunció el ceño. Esto, dijo, no es el formato que revisamos. Es el que firmaré, respondí. Léalo. Leyó. Levantó la vista. Me miró a mí. Luego a mi nuera. Señora, dijo con cautela, este documento limita cualquier autorización previa. Exacto. Mi nuera dio un paso al frente. Debe haber un error. No, respondió el licenciado. Esto es claro. Mi hijo se pasó la mano por la cara. El aire se volvió denso. Yo me senté tranquila y crucé las manos sobre la bolsa. Entonces dije, procedamos. Y fue en ese instante, mientras el licenciado preparaba el sello, y mi nuera se quedaba inmóvil con el rostro pálido, cuando entendí que algo había cambiado para siempre. Porque por primera vez, desde que escuché aquel susurro en el pasillo, no eran ellos quienes tenían prisa. El sonido del sello cayó sobre el papel con un golpe seco definitivo. No fue fuerte, pero en ese cuarto pequeño sonó como un martillo. Mi nuera parpadeó 2 veces rápido, como si algo le hubiera entrado en el ojo. El licenciado levantó la hoja y la dejó a un lado con cuidado profesional. Bien, dijo. Con esto queda claro el alcance de la voluntad de la señora. Yo asentí, no sonreí, no hacía falta.
Mi nuera dio un paso atrás. Miró a mi hijo esperando algo, una objeción, una intervención. Él se quedó quieto, con la vista fija en la mesa. Cuando habló, su voz fue baja. ¿Esto qué significa exactamente? El licenciado se aclaró la garganta. Significa que cualquier acto relacionado con bienes de la señora Elena requerirá su presencia y consentimiento explícito con asesoría independiente. No hay margen para interpretación. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Mi nuera se sentó sin que nadie se lo pidiera. Se pasó las manos por el cabello, luego miró su teléfono como si buscara ahí una salida. Esto nos complica, dijo al fin. Mucho. Eso depende de lo que intentaban hacer, respondí sin dureza. El licenciado nos miró a los tres incómodo. Si no hay más asuntos, podemos concluir por hoy. Salimos de la notaría sin despedidas largas. En el estacionamiento, el sol pegaba fuerte. El calor me recordó que estaba viva, que mis manos temblaban un poco, que el día seguía. Mi nuera habló primero. ¿Por qué hiciste esto?, me preguntó. No era necesario. Para mí sí, respondí. Mi hijo caminaba unos pasos adelante, no volteó. De regreso a casa, el teléfono de mi nuera no dejó de sonar. Mensajes, llamadas, susurros nerviosos. Yo miraba por la ventana contando semáforos, memorizando rostros. Cuando llegamos, ella entró directo a su cuarto y cerró la puerta. Mi hijo se quedó en la cocina. Mamá, dijo, no sabía que era así. Eso es lo que más me preocupa, respondí. Que no supieras. No discutimos, no lloramos. El cansancio nos ganó. Esa tarde, mientras lavaba los platos, mi teléfono vibró. Un mensaje de la licenciada Adriana Bienhecho. Manténgase atenta. Si hay presión, documenté. No tardó en llegar la presión. A las 6 sonó el timbre. Era doña Pilar, la vecina de enfrente, con esa sonrisa que siempre trae noticias. Solo venía a ver cómo estabas, dijo. Se comenta que hubo un problema con unos papeles. Todo está en orden, respondí. Gracias por preguntar. Asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche el grupo de WhatsApp de la colonia se llenó de mensajes vagos sobre familias en conflicto y malentendidos. No mencionaban nombres, no hacía falta. Mi nuera salió de su cuarto cerca de las 9. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Tenemos que hablar, dijo. Nos sentamos en la mesa. Mi hijo se unió. Ella respiró hondo. No era mi intención que esto se saliera de control, empezó. Solo queríamos ayudar. ¿Ayudar a quién?, pregunté. A todos, respondió. A la familia. La familia no se ayuda quitándole el suelo a alguien, dije. Se ayuda sosteniéndolo. No respondió. Miró a mi hijo. Él bajó la cabeza. Esa noche, antes de dormir, revisé mi correo. Había un mensaje nuevo de una dirección desconocida. Era breve, frío. Señora Elena, lamentamos la confusión de hoy. Nos pondremos en contacto para aclarar el proceso. No respondí. Tomé una captura. La guardé con fecha y hora. A la mañana siguiente, el pánico ya no era un susurro. Era visible. Mi nuera hablaba rápido. Mi hijo evitaba salir. Y yo, por primera vez en días, me sentí tranquila. Porque cuando alguien entra en pánico, es porque perdió el control. Y yo acababa de recuperarlo. El pánico no desaparece de un día para otro. Cambia de forma. Se vuelve silencioso, estratégico, torpe. En mi casa empezó a sentirse como una corriente fría que recorría los pasillos incluso al mediodía. Mi nuera dejó de llamarme mami. Mi hijo dejó de preguntar cómo estaba. Yo seguí con mi rutina, porque a veces la calma más profunda es la que más incomoda a quien tiene algo que esconder. A las 8 de la mañana salí a caminar como todos los días.
Llevaba el bolso cruzado y un cuaderno pequeño donde había empezado a anotar fechas, horas, nombres. No lo hacía por desconfianza, lo hacía por claridad. El aire estaba fresco y el cielo despejado, como si el mundo insistiera en seguir normal, mientras adentro de mi casa las cosas se acomodaban a la fuerza. Pasé por la tienda de don Rogelio. Me saludó con la cabeza y me ofreció un café. Acepté. Nos sentamos unos minutos hablando de nada importante del calor que venía del precio del azúcar de un perro que alguien había abandonado cerca del mercado. Antes de irme, le pregunté algo con naturalidad. Oiga, don Rogelio, ¿usted conoce esa financiera que abrió hace poco en la avenida? Frunció el ceño. La de las letras verdes, asentí. Sí vienen seguido a sacar copias. Gente joven, siempre con prisa. Una mujer morena, cabello largo, pregunté como quien describe a alguien sin intención. Me miró con más atención. Sí, vino hace unos días. Pagó en efectivo, bastantes copias. No dije más. Le agradecí el café y me fui. Afuera el sol ya calentaba. Caminé despacio, dejando que las piezas encajaran solas. No necesitaba confirmación total. Necesitaba patrones. Y los estaba viendo. Al volver a casa, encontré a mi nuera hablando por teléfono en la sala. Colgó en cuanto me vio. Me sonrió, pero no con los ojos. Voy a salir un rato, dijo. Regreso más tarde. Claro, respondí. Mi hijo no estaba. Había salido temprano, según ella. Me senté en la mesa y abrí mi cuaderno. Anoté la hora. Anoté su nombre. Anoté la sensación urgencia. Cerca del mediodía, mi teléfono sonó. Era la licenciada Adriana. Doña Elena dijo, necesito contarle algo. Me contactaron de una financiera preguntando si usted estaba asesorada. ¿Y qué les dijo? Pregunté. La verdad, respondió, que sí, y que cualquier comunicación debía ser por escrito. Hubo una pausa. Eso no les gustó. Sonreí sin darme cuenta. Gracias por avisarme. Manténgase firme, añadió. Cuando empiezan a preguntar, es porque algo no está limpio. Colgué y me quedé mirando el reflejo de la ventana. Pensé en mi hijo, en cómo había llegado a esto sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta y eligiendo no mirar. Esa tarde, él volvió temprano. Se sentó frente a mí nervioso. Mamá dijo, necesito preguntarte algo. Dime, ¿tú crees que Marisol, que ella no terminó la frase? Creo que confió demasiado en que yo no leería, respondí, y en que tú no preguntarías. Se llevó las manos a la cara. Yo pensé que era algo temporal, un apoyo. El apoyo no se construye con secretos, dije, ni con prisas. No gritó, no discutió. Se quedó ahí, en silencio, como cuando era niño y se daba cuenta de que había cometido un error grande. Yo no lo abracé. A veces el espacio es más honesto que el consuelo. Esa noche mi nuera llegó tarde. Traía el maquillaje corrido. Se encerró en su cuarto sin cenar. Mi hijo y yo comimos en silencio. Afuera, un vecino puso música. La vida seguía insistiendo. Antes de dormir, revisé mi teléfono. Tenía un correo nuevo. Esta vez no era amable, era directo. Señora Elena, necesitamos resolver esto de forma amistosa. Hay compromisos asumidos. Compromisos. La palabra flotó en la pantalla. Cerré el correo, tomé una foto, la guardé. Apagué el teléfono. En la oscuridad pensé en algo que nunca había dicho en voz alta. A mi edad ya no tenía miedo de perder cosas. Tenía miedo de perderme a mí. Y eso no iba a pasar. Al día siguiente, la verdad empezó a asomarse sin que yo la empujara. Un mensaje de una vecina.
un comentario en la panadería, una llamada perdida de un número que ya reconocía. No respondí a ninguna, porque cuando alguien empieza a explicar demasiado es porque la verdad ya no le obedece. Y yo estaba lista para escucharla completa. La verdad no llegó con sirenas ni con golpes en la puerta. Llegó como llegan casi todas las cosas importantes a esta edad, despacio por acumulación. Un mensaje aquí, un silencio allá, una explicación que ya no convencía a nadie, y finalmente un papel más. Fue la licenciada Adriana quien me llamó esa mañana. Su voz era tranquila, pero firme como siempre. Doña Elena, ya tengo el panorama completo, dijo. La financiera está siendo investigada. No formalmente aún, pero lo suficiente como para que se retiren. ¿Retirarse? Pregunté. Sí. Cancelaron cualquier intento de trámite relacionado con su propiedad. También hizo una pausa, su nuera firmó documentos que no podía respaldar legalmente. Cerré los ojos. No sentí alivio inmediato. Sentí cansancio, un cansancio profundo de esos que llegan cuando algo que estuvo tenso por semanas finalmente se afloja. Y ahora pregunté. Ahora respondió, usted está protegida. Sus bienes están claros, su voluntad también. Colgué y me quedé sentada un buen rato mirando la mesa del comedor. La misma mesa donde todo había empezado con una carpeta color crema y un susurro que creyó que yo no escuchaba. Mi nuera salió de su cuarto poco después. Tenía el rostro apagado, sin maquillaje, sin prisa. Se sentó frente a mí por primera vez en días. «Elena», dijo, «yo no pensé que esto iba a llegar tan lejos». «Eso es lo que pasa cuando uno no piensa en absoluto», respondí sin dureza. Bajó la mirada. Yo solo quería asegurarme. «Asegurarse no es lo mismo que apropiarse», le dije, «y menos a escondidas». No discutió, no lloró. Solo asintió como quien por fin entiende algo demasiado tarde. Mi hijo apareció en la puerta. Nos miró a las dos. «Mamá», dijo, «perdón». Lo miré largo rato. Vi al niño que fui criando. Vi al adulto que eligió callar. El perdón, le dije, no borra lo aprendido, pero puede convivir con ello. Ese mismo día, mi nuera empacó algunas cosas. No hubo drama, no hubo gritos. Se fue a casa de una amiga, según dijo. Mi hijo no la detuvo, tampoco la acompañó. Se quedó sentado en la sala, con las manos juntas, mirando al piso. Esa noche, la casa se sintió distinta, más vacía sí, pero también más honesta. Pasaron los días. Los rumores en la colonia se apagaron como se apagan siempre cuando aparece algo nuevo de qué hablar. La financiera cerró su oficina sin aviso. El grupo de WhatsApp volvió a discutir sobre el agua y la basura. La vida retomó su curso. Yo hice algo más. Fui a la notaría con Adriana y dejé todo claro. No por miedo, por orden. Dejé por escrito lo que quería, lo que no. Puse límites donde antes había confianza ciega. Salí de ahí más liviana. Una tarde, sentada en el patio, con una taza de café, pensé en todo lo que había pasado. No sentí ganas de vengarme. No sentí orgullo. Sentí algo más raro y más valioso: paz. A veces creemos que ganar es ver al otro caer. Pero a esta edad, ganar es dormir tranquila. Es saber que nadie decide por ti a tus espaldas. Es leer antes de firmar. Es escuchar incluso cuando creen que no lo haces. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien, a una conversación que no te cuadró a un papel que te pidieron firmar rápido, detente, lee, pregunta, confía en tu intuición. No es desconfianza, es cuidado. Me gustaría saber qué piensas tú.
¿Alguna vez alguien intentó decidir por ti sin preguntarte, déjame tu comentario y dime desde dónde nos estás escuchando? Tenemos muchas más que contar, así que si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete y acompáñanos. Porque nunca es tarde para proteger lo que es tuyo, y porque escuchar a tiempo también es una forma de valentía.